Qué bueno que hemos podido tener la oportunidad de adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Hasta ahora hemos sido nosotros, el pueblo de Dios, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Ahora el Señor nos va a hablar a nosotros por medio de su palabra. Y yo solamente voy a ser el instrumento que Dios va a usar hoy para bendecir tu vida. Quiero orar. Cierren sus ojos. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por poder estar en este lugar santo de Dios. Esta es tu casa y es la puerta hacia el cielo. Y todos son bienvenidos a este lugar. Gracias por todos estos hermanos que se han congregado aquí y los que nos están viendo por medio de las redes sociales de Dios. Permite que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas, mi Dios, y que ellos puedan ponerla en práctica, como decía Cristian, porque no hacemos nada con escuchar la palabra si no la ponemos en práctica. Úsame en esta tarde para bendición de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar predicando, vamos a estar hablando sobre una de las tantas parábolas que predicó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben qué quiere decir la palabra parábola? ¿Cuántos saben qué cosa es una parábola? Bueno, no se sienta mal si no lo saben. Miren lo que dice mi Biblia al estudio, qué cosa es una parábola. Dice aquí que una parábola es una forma común de enseñar una historia en el judaísmo. Una manera común de enseñar una historia, la cual puede ser real o no. Dice que Jesús utilizaba estas parábolas para esconder la verdad de los incrédulos y revelársela a sus discípulos. Quiere decir que cuando Jesús decía una de estas parábolas, los que eran incrédulos no iban a entender lo que Jesús estaba hablando. Sin embargo, los discípulos, sus seguidores, sí iban a saber. Lo interesante de esta parábola que vamos a estudiar hoy, que se titula El buen sembrador, es que Jesús no solo dijo la parábola, sino que después explicó lo que quería decir él con aquella parábola. En la mayoría de los casos, Jesús decía una parábola, pero no la explicaba. Entonces entendían la parábola lo que él quería, y lo que él no quería no entendía lo que él estaba hablando, como si les estuviera hablando en otro idioma. Pero en la parábola que vamos a estudiar hoy, que es la parábola del buen sembrador, Jesús no solo dice la parábola, sino que en un texto siguiente explica lo que él quiso decir en esa parábola. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 13, para leer allí los versículos del 1 al 9. Libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. ¿Qué dice el versículo número 1? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Vamos a tratar de utilizar nuestras mentes. Vamos ahora a transportarnos allí a Jerusalén, donde estaba Jesús. Jesús no estaba en un lugar como este, en 4 paredes, con aire acondicionado, con pantallas gigantes, con micrófono. Él no tenía ninguno de estos equipos en sus manos, sino que estaba ¿dónde? Vuélveme a leer el versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿A cuántos les gusta sentarse junto al mar? Yo no sé tú, pero para mí el mar es como una medicina, es como una terapia, ¿verdad, Martita? Yo cuando me voy de vacaciones me gusta hospedarme en un hotel que quede frente al mar. Y me gusta levantarme por la mañana a contemplar la hermosura de la creación, a ver cómo sale el sol, a ver cómo cantan las aves en los árboles. Quizás nosotros aquí en la ciudad de Miami estamos tan envueltos en la rutina de la vida, el trabajo, los muchachos, los billetes, que muchas cosas se nos olvidan. Estos pequeños detalles que realmente alegran nuestras vidas, nuestras almas. Bueno, dice que Jesús estaba allí, salió de su casa y se sentó frente al mar. ¿Qué nos dice el próximo versículo? Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Jesús era una persona que lo seguía mucho. Donde quiera que él llegaba, enseguida le hacían un coro. La gente venía porque quería escuchar lo que el maestro les tenía que decir. Él llegó y se sentó allí frente al mar, y empezó a llegar gente, y lo rodearon, muchas personas. Entonces
no se quedó allí con ellos en la orilla, sino que ¿qué hizo? Se montó en una de las barquitas como él acostumbraba a hacer y se alejó un poquito para hablarle a las multitudes. Él no tenía un púlpito como este que yo tengo aquí, ¿verdad? Ni tenía siquiera un micrófono para poderle hablar a las multitudes. Yo supongo que tenía que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a todas las personas. Entonces se montó en una de las barquitas, se alejó un poco de la orilla y comenzó a hablarle a las multitudes. ¿Qué nos dice el otro versículo? Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo dice ahí que les habló en qué? En parábolas. Y dice que salió el sembrador a sembrar. Esta es la parábola que vamos a estudiar hoy. So, no se desesperen, porque primero vamos a estudiar un texto donde Jesús dice la parábola y después vamos a estudiar otro texto donde Jesús explica qué quiso decir él por aquella parábola. ¿Qué dice el próximo versículo? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Quiere decir que salió el sembrador a sembrar. ¿Y dónde comenzó a soltar las primeras semillas? Junto al camino. Y yo te pregunto a ti, ¿es el camino el lugar ideal para sembrar semillas? No, ¿verdad? Dice que comenzó allí a sembrar las semillas junto al camino. ¿Y qué sucedió? Que vinieron ¿quiénes? Vinieron las aves y se comieron aquella semillita que él había sembrado, el sembrador, junto al camino. Eso tiene un significado que lo vamos a explicar más adelante. Vamos a ver dónde más tiró la semilla el buen sembrador aparte del camino. ¿Qué dice el versículo número 5? Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Léeme también el 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. También el sembrador, aparte de sembrar la semillita en el camino, también la sembró en pedregales, en lugares rocosos, donde no hay tierra, donde la planta puede echar una raíz y crecer saludablemente. ¿Qué sucedió? Que cuando salió el sol, ¿qué le pasó a esa semillita? Se quemó porque no tenía ¿qué? Raíz, y se secó. Ya tenemos ya que el sembrador sembró una parte de la semilla junto al camino, sembró una parte de la semilla en los pedregales. Vamos a ver dónde más sembró la semilla el buen sembrador. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Saben qué cosas son los espinos? También podemos comparar los espinos con la cizaña, con la maleza, los que somos del campo, aquellos matas que tenían muchas espinas en los aromales. ¿Se recuerdan de los aromales silvestres aquellos en Cuba? Bueno, ahí también el sembrador sembró parte de la semilla. ¿Pero qué sucedió con esta semilla? Que cayó entre los espinos, y los espinos crecieron más que la semilla y ahogaron a la pobre semillita. Por eso fue que no pudo dar fruto. ¿Qué dice el próximo versículo? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Ahora viene la buena noticia. No toda la semilla cayó en el camino, no toda la semilla cayó en pedregales, no toda la semilla cayó entre aromas y espinos. Una parte de la semilla, que son ustedes, ¿dónde cayó? Vuelve a leer el versículo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Quiere decir que qué cosa es lo que hace la diferencia en donde cae la semilla. En el terreno, en la buena tierra, ¿verdad? Si la siembras en el camino, se la comen las aves. Si la siembras en los lugares rocosos, porque no tiene raíz, se seca la planta. Y si la siembras donde hay espinas, las espinas cuando crecen la ahogan. Pero siempre va a haber una buena semilla que va a caer en un buen terreno. Y yo pregunto, aunque el terreno sea bueno, pregunto en esta tarde, aunque el terreno sea bueno, ¿todos los árboles dan la misma cantidad de fruta?
Mira lo que me dice al final del versículo, léeme ahí al final. Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Quiere decir que hay semillas, que hay árboles que unos van a dar más frutos que otros. Unos van a dar a 100 por uno, unos van a dar a 60 por uno y unos van a dar a 30 por uno. Léeme el último versículo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, ahí hay tremendo mensaje en ese versículo. ¿Usted cree que esos oídos que está hablando ahí son estos? Los oídos naturales tuyos y míos, las guatacas, las orejas. Ahí está hablando de oídos espirituales, porque ¿qué habíamos dicho? Que qué cosa era una parábola. Te lo vuelvo a leer, no me quiten ese versículo de ahí, para que vean ustedes que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro divino, es la palabra de Dios, y hay mucha sabiduría encerrada en ese versículo 9. Que una persona de la calle lee ese versículo y dice: el que tiene oído que oiga. Quiere decir que mientras más grande yo tenga las orejas, más voy a escuchar. No, pero es que no te está hablando de los oídos naturales tuyos, te está hablando de los oídos espirituales. ¿Qué habíamos dicho que era una parábola? Te vuelvo a leer el concepto. Una parábola es una forma común de enseñar una historia, ya sea real o irreal. ¿Y Jesús las usaba para qué? Para esconder la verdad de los incrédulos y para revelársela a sus hijos, a la iglesia. Léeme el versículo otra vez. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos espirituales. Si tú no tienes oídos espirituales, puedes tener las guatacas, las orejas de este tamaño, que no vas a entender lo que el Señor te está diciendo. Ahí el Señor nos está hablando de oídos espirituales. Dale un fuerte aplauso al Señor. Antes de que pasemos a este texto que viene ahora, que es donde Jesús explica la parábola del buen sembrador. Regularmente Jesús decía una parábola y había personas que la iban a entender y otras que no, pero aquí, en este caso, ahora Jesús explica lo que Él quiso decir por medio de la parábola del buen sembrador. Aquí es donde está el mensaje, querido hermano. En este texto que vamos a leer ahora, tú, hermano, que me estás escuchando por ahí por las redes sociales, no cambies, no te vayas a ningún lugar, quédate tranquilito ahí, porque ahora es cuando viene la bendición de Dios. Ahora es cuando Dios te va a explicar qué quiso decir Jesús con esta parábola del buen sembrador. Vamos un poquito más adelante ahí en el libro de Mateo, vamos ahí mismo en el capítulo 13, vamos a leer los versículos del 18 al 23. Dice que Jesús explica la parábola del buen sembrador. Si me puedes leer ese versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Vuélvemelo a leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿A quién está hablando Jesús ahí cuando le está diciendo oír? ¿A cualquier persona? A su pueblo, a los que tienen oídos espirituales, ¿verdad, Willy? Así que pongan prestos sus oídos para acá, que ahora es que Jesús va a explicar lo que quiso decir la parábola del buen sembrador. Dame el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, voy a necesitar 4 personas. Ven Osvaldo, ven Willy, ven Jordanis y ven Cristian. 4 personas. Vamos a ver si se ponen aquí al ladito para no bloquear la cámara. Pónganse acá para las personas que nos están viendo por las redes sociales, sepan lo que estamos explicando aquí. Aquí uno al ladito del otro. Vuélveme a leer ese versículo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí tenemos a Willy, donde la palabra fue sembrada. ¿Dónde? Junto al camino. ¿Qué pasó con Willy? Alguien lo invitó a la iglesia, él se sentó ahí atrás, él escuchó la palabra. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, él no la entendió muy bien, pero le pareció bonito lo que escuchó aquí. Dice que viene ¿quién después? Léeme ahí el Rabbi Madai. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Viene Satanás.
Quizás no se presente físicamente, pero va a mandar a alguien. Oye, Willy, tú fuiste a la iglesia el domingo. Oye, ¿para qué tú te pusiste en esa bobería si eso de lo religioso? ¿Para qué? Mejor nos hubiéramos ido para ir para el frente. Mira, ahí en el shopping center hay un bar. Nos hubiéramos ido a tomar robo, a oír música. Hay muchachas medias desnudas ahí. Ahí vino el enemigo y le comió la oreja, el oído a Willy de lo que él escuchó. Y dice que le arrebata ¿qué? Lo que fue sembrado aquí en su corazoncito. Este fue el que fue sembrado en el camino. Muchas gracias, Willy. Puede sentarse. Un aplauso para Willy. Esa fue la semilla que fue sembrada en el camino. No duró mucho tiempo. Enseguida vino un amigote de Willy y dijo: oye, no vayas más conmigo a la iglesia, que eso es para bobo. Ven conmigo el domingo que viene, que nos vamos para Miami Beach, que hay un festival al aire libre. Y ese es el que siembra en el camino, y no duró mucho tiempo la semilla ahí. Vamos a ver el otro ejemplo. En el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pedregales. Léeme lo que sigue porque el versículo sigue. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dámelo un poquito atrás, vamos a volverlo a leer porque es un versículo muy largo. Y el que fue sembrado en pedregales. Para ahí, en el caso de Cristian, es un pedregal rocoso. No hay tierra firme donde la planta puede dar raíz. Esto es un pedregal, ¿verdad, Cristian? Yo sé que ese no es el caso, pero estamos usando como ejemplo. Aquí se sembró la palabra en un pedregal, un rocoso, que hay una roca grandísimo. Sigue leyendo. Este es el que oye la palabra. Él escuchó la palabra de Dios, vino aquí a la iglesia, se sentó y la escuchó. ¿Y qué pasó? Y al momento la recibe con gozo. Al principio empezó a dar brincos aquí, a ver Cristian cómo así, daba brincos de alegría, aleluya, gloria a Dios. Y Cristian oyendo la palabra dice: wow, tremendo. Pero ¿qué pasó? Sigue leyendo. Pero no tiene raíz en sí. Como estaba en rocoso, no tiene raíz, no tiene dónde echar la raíz. ¿Qué sucedió? Sino que es de corta duración. Le duró poquito tiempo la alegría y el gozo a Cristian, porque era un terreno rocoso. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando llega Cristian a su casa, su familia no es cristiana y empezaron a decir: oye, pero ¿cómo tú vas a ir a esa iglesia cristiana si nosotros somos católicos? Tú no estás supuesto a ir ahí. Y entonces ahora la familia empieza a acosar a Cristian y qué sé yo. Y al final, ¿qué pasó con Cristian? Terreno rocoso. Un aplauso para Cristian. Tampoco dio, ni creció el árbol, ni dio fruto. Ese es el segundo ejemplo, el terreno rocoso. Vamos a ver el otro tipo de terreno donde cayó la semilla. En el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Entre espinos, ahora. Este es el que oye la palabra. Osvaldo escuchó la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Osvaldo vino a la iglesia, es un terreno espinoso, escuchó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora Osvaldo le gustó lo que escuchó, hubiera querido seguir viniendo, pero ahora Osvaldo tiene una lucha tremenda porque él vino a Estados Unidos y se quiere hacer rico. Y él sabe que con un solo trabajo no le alcanza. Ahora él necesita 3 trabajos para poderse hacer rico. Pero ¿qué sucede? Que ahora no puede venir los domingos a la iglesia porque Osvaldo ya no tiene uno, tiene 3 trabajos porque él vino a Estados Unidos a lograr el sueño americano. ¿Y qué sucedió con esa semilla? Y se hace infructuosa. La palabra. Y se hace infructuosa. Muchas gracias. Un aplauso para Osvaldo. Esa fue la semilla que cayó ¿dónde? En los espinos. Y tenemos una cuarta semilla. Ven para acá, Jordani. Esta es la semilla que da fruto. ¿Qué nos dice el próximo versículo? Mas el que fue sembrado en buena tierra. Buena tierra, una tierra que un aplauso a él. Yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy. Yo no sé si alguien te había explicado esta parábola que un día el Señor la explicó. Yo solamente lo que la he querido es significar, porque dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Y yo estoy convencido que a ti nunca más se te va a olvidar esta parábola en tu vida, hermano que me estás viendo. Léeme otra vez ahí el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Buena tierra, vino el campesino, aró la tierra, le echó fertilizante, puso los regadores, agüita.
¿verdad? Este es el que oye y entiende la palabra. No solo la oyó, sino que la entendió. ¿Por qué la entendió? Porque Dios le abrió sus oídos espirituales, porque si no, no la hubiera entendido tampoco. Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Un fuerte aplauso para el Dani. Que el Dani dé fruto al 100%. Como decíamos antes, no todos los árboles, no todas las semillas dan fruto al 100%. Hay semillas, hay árboles que dan fruto al 100%, hay otras que dan al 60% y hay otras que dan al 30%. Lo importante es que la semilla, lo importante es que el árbol dé fruto, porque no queremos un fruto que no dé, un árbol que no dé fruto. ¿Para qué sirve, Cristina, un árbol que no da fruto? Para cortarlo y usarlo como leña. Así que tú, hermano, que me estás viendo por ahí, y ustedes que están aquí hoy, yo espero que ustedes den buenos frutos. Quizás nos deja 100, la idea es que todos demos a 100 por uno, pero si das a 60 por uno también, y si das a 30. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé a quién el Señor le ha estado predicando la palabra en el día de hoy, pero yo espero que hoy la palabra, que esa semillita que es la palabra de Dios, que yo estoy predicando hoy, que haya podido llegar a terrenos fértiles, a corazones listos, a oídos aprestos a la palabra de Dios. Y estoy plenamente convencido de que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y que muchos de ustedes se van a apoderar de esta palabra hoy, y que esta semillita que ha sido sembrada en tu corazón hoy, que es la palabra de Dios, tarde o temprano va a comenzar a dar fruto al 100 por uno, al 60 por uno y al 30 por uno. Quiero invitarte ahora, finalmente, a 1 Corintios capítulo 3 para leer los versículos 6 y 7. 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7. Léelo, por favor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo planté, Apolos regó. Dame versículo 6 otra vez. Versículo 6. Este es el apóstol Pablo hablando. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es Apolos? Apolo era uno de los ayudantes que tenía Pablo cuando salía por los pueblos a predicar. Pablo se le llamaba apóstol porque él fundó muchas iglesias, y uno de los significados, si usted busca en el diccionario, la palabra apóstol quiere decir una persona que ha fundado iglesias, diferentes iglesias. Por eso muchas personas hoy en día se llaman apóstoles, no porque sean de los 12 apóstoles originales que escogió Jesús, sino porque uno de los conceptos que tiene el diccionario de la palabra apóstol es precisamente una persona que funda iglesia. También otra de las acepciones que tiene es una persona que es enviada a predicar la palabra por el mundo como un evangelista. Bueno, dice aquí Pablo que él fue el que sembró la semilla, pero que Apolo la regó, pero que el crecimiento viene ¿de dónde? De Dios. Miren este ejemplo. Hoy yo llegué aquí al templo, y antes de entrar al templo me fui con Willy al cruzar la calle. Hay un shopping center grandísimo ahí al frente, y las personas están lavando los carros, haciendo compras en Winn-Dixie, comiendo en los restaurantes, oyendo música, tomando ron, cerveza. La gente está entretenida con las cosas de este mundo, con las cosas pasajeras. Yo llegué con Willy y comenzamos a regar la semilla, empezamos a darles invitaciones a las personas para este culto que teníamos aquí a las 3 de la tarde. Ese folleto, ese flyer que yo entregué, no lo hice yo, lo hicieron Meilín y Cristian. Ellos prepararon la semilla, prepararon el material, y Willy y yo lo repartimos. En este caso dice Pablo que él fue el que sembró la semilla y que Apolo la regó, pero al final, ¿qué dice el versículo? Vuélvemelo a leer. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. El que da el crecimiento es Dios, no somos nosotros, Jordani. Nosotros como iglesia, la única función que tenemos, Marti,
es repartir la semilla, que es la palabra de Dios. Invitar a las personas a que vengan al templo. Nosotros repartimos un folleto, le predicamos la palabra a alguien, invitamos a alguien, oramos y nos vamos. Pero el crecimiento, el que lo da, es Dios. Miren lo que nos dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ni Cristian ni Meilín, que hicieron los flyers, son nada, ni Willy y yo, que los repartimos. Vuélveme a leer el versículo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Ni tú ni yo somos nada. Tú y yo somos simplemente vasijas inservibles en las manos de Dios, que Él utiliza para glorificar su nombre. A Él y solamente a Él sea toda la gloria, sea toda la honra y sea todo el poder. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo sé que ha sido hoy una palabra corta, pero ha sido una palabra precisa y efectiva. La función tuya y mía como iglesia es regar la semilla, que es la palabra de Dios, y nos vamos. ¿En cuántos tipos de terreno va a caer esa semilla que tú y yo vamos a sembrar? En 4 tipos de terreno. Miren esto que interesante, porque esto que te voy a decir ahora es súper poderoso. Cuando usted suelte la palabra, cuando usted riegue la semilla, esa semilla va a caer en 4 tipos de terreno. En el camino. ¿Qué le pasa a la semilla que cae en el camino? Que las aves se la comen. La otra semilla va a caer en lugares rocosos, en los pedregales. ¿Y qué le va a pasar a esa semilla? Que no va a dar fruto porque no puede echar raíz el árbol. La otra semilla va a caer ¿dónde? En lugares con espinas. ¿Y qué va a pasar? Que cuando esas matas de espinas que son gigantes crezcan, asfixian a la pobre matica y se seca y no da fruto. Y una de esas 4 semillitas va a caer en un terreno fértil, que es tu corazón y que es mi corazón. ¿Y quién preparó ese corazoncito de antemano? ¿Quién lo preparó? Antes que tú y yo saliéramos allá afuera, Willy, hoy a repartir esos flyers, ya Dios había ido delante de tú y yo preparando corazones, preparando los terrenos, para que ahora cuando tú y yo depositáramos esa semillita en esos corazones, esa semillita pueda dar el fruto. Es por eso que ese versículo dice ahí que ni el que siembra ni el que riega valen la pena. El único que vale la pena es Dios, que es el que da el crecimiento. Dale un fuerte aplauso al Señor de esta casa. Ahora le voy a pedir al técnico que me baje un poquito la luz. Un poquito la luz. Tenemos esa opción aquí en nuestra iglesia. Y le voy a pedir a las personas, no a todos. El Señor está buscando sembradores, personas que quieran salir a sembrar su palabra. Pero el Señor no quiere gente obligada. Si tú hoy quieres hacer un nuevo compromiso con el Señor, y tú, hermano, que me estás viendo por ahí por la cámara, quieres hacer este compromiso con el Señor, yo te voy a invitar que te pongas de pie y que cantes esta canción conmigo. El Señor está buscando personas que quieran salir a sembrar. Dice que es mucha la mies y son pocos los obreros. El Señor está buscando obreros, personas, sembradores que de buen corazón quieran compartir la semilla de la palabra de Dios. Así que, por favor, canta esta canción conmigo. Perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. Ahora no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo, mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz.
diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin duda, haré lo que me pidas, viviré por ti. La tierra de Miami para Cristo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Juntos. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quiero orar por ustedes antes de que se vayan, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, gracias porque hemos podido compartir tu palabra en esta tarde, Señor. Y esperamos que haya muchos terrenos fértiles, que donde esta semillita que es tu palabra dé un árbol, Señor, y que dé mucho fruto, tanto a 100, a 60 y a 30 por uno. Permíteme, Dios, que estos corazones, estos oídos, estas mentes puedan ser receptivos a tu palabra, mi Dios. Y que donde quiera que esta palabra sea escuchada en el mundo entero, pueda dar mucho fruto. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos están viendo por las redes sociales. Si alguno de ellos tiene ahora mismo algún dolor en su cuerpo, mi Dios, que tú puedas poner tu mano de sanidad en este momento. Reprendemos cualquier dolor en el nombre de Jesucristo. Y si tienen cualquier preocupación por problemas familiares, por problemas de finanzas, cualquier tipo de problema, mi Dios, que ellos puedan saber que solamente tú les puedes dar el gozo y la paz que ellos necesitan en sus vidas. Que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Gracias por este tiempo tan lindo que hemos podido pasar aquí en tu casa, casa de oración, puerta al cielo, mi Dios. Que donde quiera que vayamos podamos testificar que somos tus hijos, que somos tus discípulos, mi Dios. Que podamos ser luz para este mundo de tinieblas, que podemos ser sal también, mi Dios, para darle sabor a tu palabra, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de ellos, de sus familiares, y que donde quiera que ellos lleguen, mi Dios, puedan representarte dignamente. Llévanos hasta nuestros hogares bajo tu cuidado y protección. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesucristo, te pedimos todas estas cosas y el pueblo de Dios dice amén Y amén. amén y amén. Y nos vamos con música al ritmo de Cristian. Está bien, esa misma. ¿Quién soy yo para señalar al que te ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a quien está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para ser leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para ser leña de este árbol caído, una razón para no darle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido.
¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regalo por la tierra. ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez estuve en esta situación, quiero no lanzarme a la piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a engañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. Como una ley, Lo que ella redimió. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Y sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hay que hacer como está escrito en Mateo capítulo 5. Ahí están despedidos en el